Atención hermanos, ya estamos saliendo en vivo aquí. Los esperamos mientras nos vamos preparando. Nos estamos acomodando y ahí, mientras conectamos el sello, 5 minutitos y estamos empezando, mis queridos hermanos, Así que todos, por favor, firmes ahí. Bueno, ya estamos comenzando. Estamos teniendo en esta noche un retraso, unos minutitos, pero ya estamos dando comienzo en unos minutos más, hermano, a nuestra clase de Hebreos y Tabernáculo. Así que bienvenidos a todos aquí acomodándonos en el aula virtual. A ver, vamos a centrar un poquito la pantalla también. Ahí estamos. Muy bien, bienvenidos a los hermanos, los que se van conectando. Ahí que son alumnos también del Seminario Bíblico de Fe. Estamos esperando, ya tenemos a nuestra hermana Alejandra Benítez. A ver, los hermanos del sello, mientras acomodamos, teníamos la cable apagada. Recién estamos prendiendo. ¿Se escucha bien ahí, hermanos? ¿Cambio? Ahí también ya vamos a tener una respuesta del sello. Excelentemente bien. Presente, mi hermano. Muy bien. Qué bendición que esté dando mi hermano Sergio. Muy bien. Bendiciones para su vida, cambio. Ahí está, qué bueno, nuestro querido hermano Excelente, Eric. pastor. Fuerte y claro. Por acá en Panamá también se escucha fuerte y claro. No, pastor, cambio. Bien. Acá para el norte de los Estados Unidos, claro y fuerte. Claro. Muy bien, norte de Estados Unidos. Muy bien, Eric, qué bendición. Saludos, hermano Eric, y a todos los que están en contacto ahí, qué bueno. La hermana Danitza también de Panamá. Se la escucha un poco bajo, hermana Danitza. Si puede levantar un poquito usted ahí el volumen de su sello. Aquí yo lo tengo alto al suyo y se escucha bajito, Así que tenemos hermanos contacto también de otros países, esperando la clase de Hebreo y Tabernáculo. Hoy ya entrando fin del capítulo 6, viendo el capítulo 7 y 8 juntos porque va tratando de un mismo tema. Ya hacemos un breve resumen y vamos a mostrar también algunas cositas importantes para dar pie a lo que queremos compartir en esta tarde. Ya noche aquí en Argentina, ya atardece, bueno, anochece temprano, en vista de que estamos en otoño, ya entramos al otoño, mes de abril, un hermoso día, fresco, y gracias a Dios que estamos un poquito mejor de la garganta. Nos ha costado un poquito, el día, nos cuidamos de hablar, bueno, es medio imposible, pero tratamos de cuidar la garganta para estar bien para esta hora de la noche. Así que hoy vamos a tomar lista también de los hermanos que están en contacto, los alumnos,
que necesitamos tener asistencia de muchos de ellos. Hoy les dejaba un mensaje por el WhatsApp y les decía que cuando ven el video, los que lo estaban viendo por video, que anoche no pudieron, por favor pongan su nombre al comienzo, al final de ver el video y comenten que estuvieron allí, para tomar también la asistencia correcta de cada uno, más allá de ya le hemos encomendado en estos días. Así que bendiciones a todos, aquí acomodándonos con muchas carpetas, libros, estuvimos leyendo, investigando, compartiendo también algún momento con el profesor Rodrigo, también aquí en el canal de Congregación, en la tarde, con cosas lindas, muy interesantes. Y también creo que recién terminaba la hermana Adriana y el hermano Joel con su programación también, que me han cedido parte de ese horario para salir también por la Congregación Celio Walkertoque, que también tiene los audios grabados para los que lo quieran. Los que quieran entrar en conversación en vivo, que están en el Facebook, saben, se la bajan la aplicación Celio, generan un usuario, un nombre, ponen el país que son, un mail, y ya luego buscan el canal La Congregación, que tiene una coronita que dice que nadie tome tu corona. Entran, lo reciben allí automáticamente, luego lo hacen usuario de confianza y ya puede entrar a escuchar y también a conversar en vivo. Esta es la ventaja que tiene. Las conversaciones que ustedes están escuchando con hermanos de otros países son conversaciones en vivo directas. Quedan los audios también, que son buenos para volver a reescuchar, y también se pueden enviar fotografías, mensajes escritos mientras uno está escuchando la charla, o el debate o la exposición que se está haciendo. Así que muy bien, bienvenidos a todos. Para los que no nos conocemos y nos escuchamos por primera vez, mi nombre es Sergio Espera, pastor y maestro de las Escrituras, y en el Seminario Bíblico de Fe, más precisamente ministro de la Palabra, llevando adelante en estas semanas tan importantes y también distintas. Estamos llevando el aula virtual para nuestros alumnos y de paso lo compartimos con todos los que les gusta, tienen este amor por las Escrituras y por el conocimiento de la Palabra de Dios, que consideramos que es tan importante el conocimiento. Recuerden, los otros días en la reunión del día sábado con mi esposa compartíamos, decíamos que debemos, dice añadir, segunda de Pedro 1:5, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera. Pero sabemos que es un desarrollo. Desarrollad en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento, en el conocimiento creo que es dominio propio, paciencia, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor. Pero importante desarrollar el conocimiento, y en este caso la palabra de Dios, la Escritura, siempre va a redundar en una bendición, en un crecimiento y una comprensión también del llamado de Dios para nuestras vidas. En este caso, viendo el libro de Hebreos, y ya estamos desarrollando parte de lo que es el sacerdocio, porque en vista de que el capítulo 5 ya comenzaba a hablarnos, el 4 empezaba a presentarnos a un sumo sacerdote que es parecido al de Aarón, un sacerdocio. Nos va a presentar a Aarón, pero luego nos va a mostrar cuál es la similitud y qué era aquello, qué significaba aquello ahora en las realidades que estamos viviendo hoy. El capítulo 5 hace una pausa en un momento y los reprende o les da una advertencia a sus lectores, o mejor dicho así, a sus receptores, y les dice que ellos quería explicarles muchas cosas más profundas, pero que no podía debido a la falta de entrenamiento, preparación, conocimiento de ellos, o más bien gimnazo, que sería la palabra, un desarrollo que a ellos les faltaba por no practicar. Entonces no eran ávidos en la palabra de justicia. Todavía necesitaban de los primeros palotes, los primeros rudimentos, y de hecho más, se querían volver a esos viejos rudimentos que inclusive pertenecían a una ley ceremonial. Pero el autor de esto está llamándolos a cruzar, como a cada uno de nosotros, está llamándolos a atreverse, lo está llamando a la madurez, a la comprensión, a no volver atrás, que aquello, como los cristianos también, sirvió para los comienzos, sirvió para el testimonio, sirvió para muchas cosas, pero que necesitamos avanzar en la realidad que tiene que ver con este sacerdocio que pertenece a una vida indestructible. Así que allí teníamos comparaciones, estuvimos ayer haciendo una introducción sobre la comparación entre Cristo
o Jesús y todas las cosas que nos había mostrado el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Que vimos que Jesús era mayor que los ángeles, mejor dicho que los profetas primero, porque Dios habló a través de los profetas, pero luego termina hablando a través del Hijo, y por el Hijo ya no habló parcialmente, sino habló totalmente. Mientras estamos recibiendo a los hermanos, hacemos un breve repaso siempre para los que siempre por primera vez se enganchan. Está Matilde Ferreira, Laura, ¿la viste ahí, Matilde? ¿Sí? Matilde Ferreira, Sí. Oscar Miceli, Clarisa Tomasín, Bien. Marta Cosa. Tomando lista, Laura, ¿eh? Sí. Estoy como, a ver, vamos a correr un poquito la cámara. A ver si nos... Eso, vamos a... El soporte. Un poquito más centrado. Ahí estamos mejor. Bien. Bueno, ya están entrando los alumnos. La hermana Alejandra también había entrado de 9 de julio, ¿sí? Así que ahí están los dos. Y mientras esperamos, hacemos ese resumen. Y le mandamos a hacer un cuadrito sinóptico para los que quieren guardarlo de esa manera, porque a veces cuando nosotros armamos un cuadro, estamos como dibujando en nuestra mente esas ideas, las estamos ordenando, y luego cuando un día tengamos que comentarla, explicarla, profundizar, ordenar las ideas para ir más a fondo todavía, nos damos cuenta que ese cuadro quedó grabado en nuestra mente, ese sencillo dibujo quedó así fijado en nuestra mente, ¿no? Entonces poníamos a Jesús arriba, luego poníamos que es mayor que los profetas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que Josué, mayor que Aarón. Y en ese punto estábamos ayer quedándonos la demostración del sacerdocio mayor que Aarón, a pesar de que el sacerdocio de Aarón fue tan importante, tan simbólico y tan importante para ese momento. Un hombre que va a representar hasta con su vestidura, con su servicio en el tabernáculo, con el trabajo que desarrolló, con su actitud, con todo lo que hacía, estaba pintándonos un cuadro de la redención definitiva, total, del sacrificio único y verdadero. Así que, continuando entonces con esa idea, hoy vamos a entrar viendo lo que el capítulo 6 terminaba diciendo, y luego de las serias advertencias de no volverse atrás, de no deslizarse, de no volver a la apostasía, quedándose y negándose a crecer, porque eso también puede llevarnos a la apostasía. Entonces, él le hace una seria advertencia comparándolos a aquellos de sus descendientes, ¿no? Ellos venían que habían gustado de muchas cosas, habían probado muchas cosas hermosas, celestiales, pero todo esto era una pena, no les había aprovechado, porque recayeron y se negaron a esa manifestación de Dios y de la gracia de Dios que alcanzaron a ver simbólicamente. Por eso vimos que era muy fuerte la admonición, pero que el versículo 9 del capítulo 6 decía: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Y entonces nos habla del ancla firme de nuestra fe. Esto tenemos para los que van siguiendo la página. Después vamos a mostrar unos gráficos y vamos a mostrar un poco el trabajo del sacerdocio de Aarón, porque nos vamos acercando al del capítulo 7 al 8, donde ya va a mostrar ese antiguo pacto y el nuevo pacto que Dios decidió hacer. Que aquel, si hubiera sido completo, bueno, permanente, no hubiera sido necesidad de otro. Que si hay otro, que si es necesario que aparezca otro, eso está indicando realmente que entonces el otro ha sido dado de baja, cumplió su función, llegó, era limitado, tenía defectos y fue cambiado por la realidad, por el que no tiene defecto, porque es permanente. Y vamos a hacer una tremenda comparación, ya no solamente de Aarón y Cristo, sino de aquel sacerdocio y de este sacerdocio, lo cual va a redundar y va a llegar a la conclusión de cambio de sacerdocio, cambio de ley. Entonces tenemos algunos hermosos gráficos que vamos a mostrar hoy, pero antes de leerlos, los tengo escritos a la manera comprensible para ustedes. Vamos a ver las leyes dadas en un lado y la otra ley, cómo una ley correspondía
dada en Sinaí correspondía al tabernáculo y de allí se desprendía el sumo sacerdote o el sacerdocio de Leví. Esta ley es dada en Sión, y esta ley corresponde a la asamblea de los santos, la iglesia, que es una reunión totalmente diferente, y la habitación de Dios ahora es la iglesia, y no estamos hablando del cuadradito ese. Teníamos un apuntadorcito, Laura, ayer, ¿no sabes dónde quedó? Si no usamos la lapicera. Un apuntador dentro de alguna Biblia. Tal vez esté por aquí, sí, por ahí debe estar. Para apuntar bien, Y vamos a ver entonces que la iglesia no habla de un templo, una catedral especial, una sede central en Israel ni en el Vaticano, sino la iglesia está hablando de algo, ya que es un organismo espiritual. La ley que estaba en tablas ahora va a cambiar de lugar. Ya no va a estar en el arca, aquí, dentro del arca, dentro del tabernáculo, sino que la ley va a pasar a otro lugar. Entonces Cristo es el sumo sacerdote de este nuevo pacto, de esta nueva dispensación que ya es permanente y eterna, y es el sacerdocio distinto, no de Leví, sino de Melquisedec, o en el original del Melech Sadik, o el Melech Shalem, que es el rey de justicia o el rey de paz, tendríamos que poner aquí. Perfecto, ese es un gráfico para que veamos los cambios, porque a partir de ahora el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, vamos a empezar a ver esto y tenemos que mezclar un poquito con la explicación que tenemos hacia adelante de cómo funcionaba el sacerdocio levítico. Bueno, aquí tenemos las leyes que llevaba adelante este sacerdote, las leyes sacrificiales, tenemos ordenada dentro la 2 judicial, poniendo al revés. Ustedes la pueden leer bien. Bien, leyes sacrificial moral y leyes ceremonial. ¿Qué pasó con estas? ¿Qué pasó con las sacrificiales? Cumplido la obra de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cesaron? ¿Deben continuarse? ¿Volverán a hacerse cuando se construya el templo? Puede que algunos lo hagan, pero Dios la ordenó que se siga haciendo pasado un periodo. Bueno, la judicial moral, ¿qué pasó? Porque algunos dicen, bueno, pero la ley sigue vigente, porque yo no debo matar, no debo robar, no debo dar falso testimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y las leyes sanitarias, judicial moral, ¿qué pasó con esas? Tiene que haberse ocurrido justicia, se tiene que haber transmitido un carácter moral, porque aún la judicial moral solo mostraba lo que era injusto, ejecutaba justicia y enseñaba una conducta moral, lo cual muchos de ellos la aprendieron, pero no podían llevarla a cabo totalmente. Bien, ¿qué habrá pasado con ella? ¿Qué habrá pasado? Bien, ¿sigue vigente? ¿Y dónde sigue vigente? ¿O de qué manera? Las leyes ceremoniales, o otras leyes, porque cuando hablamos de leyes, también en el Antiguo Pacto, como en el Nuevo Pacto, no solo hablamos de prohibiciones. Atención, ahí los alumnos, no hablamos solo de prohibiciones. La ley tenía varios aspectos, pero las leyes, hasta el día de hoy, como siempre decimos, las leyes tienen un aspecto. Uno es permitir, prevenir, permitir o prohibir, ¿no? 3 aspectos: prevenir, permitir y prohibir. Y ustedes saben muy bien que en los días que estamos viviendo, casi mundialmente tenemos muy buenos ejemplos de lo que ocurre con la ley. Pero en el caso de Dios, las leyes también eran ordenanzas, juicios, ordenanzas. Hay un montón de palabras que las contiene el Salmo, precisamente el Salmo 119, para encerrar todo lo que es la palabra de Dios: decretos, juicios, leyes, estatutos, ordenanzas, palabra. Todo lo encierra allí la ley del Señor. Entonces, cuando hablamos de la ley de Dios, cuando hablamos del cambio de ley, cuando hablamos, siempre también estamos refiriéndonos a los aspectos de la ley. Y a mí me llama mucho la atención que cuando Pablo utiliza la palabra ley muchas veces, y también habla de la ley del Espíritu y de las nuevas leyes del reino, de los cielos, la palabra no tiene tanto que ver con prohibiciones y reglamentos condenatorios, sino tiene que ver más bien con un orden establecido, con establecer un orden. O sea que también la ley de Dios
Era un orden establecido, pero muchos de estos órdenes establecidos no se pudieron cumplir en sus aspectos que los mostramos, pero parece que Cristo puede satisfacer todas, las tres, sacrificiales, judicial, moral, ceremonial, y lo vamos a ver porque el sacerdocio arónico estaba mostrando esta sombra, pero en Cristo todo esto debería cumplirse. Para que sea mayor, tiene que haber aspectos que nos demuestren que es mayor. Bien, hicimos este preámbulo, esta entrada, para que, qué bueno, están varios, está Fede, Pendaz, Laura, ahí vamos tomando nota. También hermano Fede, Pendaz, un alumno de allí, los saludamos. Sabatini. Sabatina, te saludé a vos también, Laura. Ana Gallardo, bueno, Juan Carlos Enríquez también, Sin Pereira, hay un montón de gente, la saludamos, ¿eh? Dios los bendiga, qué lindo hermanos que estén compartiendo con nosotros el aula virtual en esta hermosa noche de día martes, donde estamos muchos, menos las personas que trabajan en salud, seguridad y algunos, vamos a decir, lugares y negocios que son de primera necesidad. Los demás estamos un poco suspendidos con trabajos casi a reglamento o sin trabajar en lo secular, como a veces le llamamos, pero estamos abocados a otras tareas con un poquito más de tiempo también. Así que bienvenidos, bendiciones a todos, ya vamos a dar comienzo, ya tenemos 17 alumnos en la sala virtual, esperamos un poco más, esperamos que sean con los invitados y los alumnos fijos, tendremos que llegar a ser 30. Pero bueno, sabemos que algunos lo ven luego por el YouTube, otros lo reciben por audio, y pueden también estudiar y completar la tarea. Bien, muy bienvenidos a todos. Aquí estamos desde Pilar, Buenos Aires, Argentina, saludándolos a todos. Digo así también porque hay hermanos del sello de otros países. Hacemos un corte nomás para que empalme mejor el sello y damos comienzo a la clase. Perfecto, amados hermanos. Entonces, para los que siguen la carpeta, estamos allí en la página final de la página 19. Allí el final de la página... Sí. Ayer quedamos ya en parte de la 18 porque estuvimos viendo la diferencia, ¿no? Sí, la página 16 a la 17, donde vemos que se habla del sacerdocio de Melquisedec y se habla de la firme ancla que tenemos. ¿Por qué firme ancla? Porque está basada en una promesa y el juramento. El propósito de un juramento y el propósito de una promesa dada por Dios al primero que la recibió, a Abraham. Y un juramento de Dios. Eso lo encontramos allí en Génesis 22, 16, 18. Si ustedes buscan, fíjense dónde está basada entonces esta firme confianza, esta firme esperanza que tenemos. Cuando miramos el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y vemos que Dios cumplió perfectamente todo lo que prometió, entonces sabemos que aquí el que prometió, el que juró por sí mismo es Dios. Entonces, basado en ese juramento, en esa promesa, nosotros tenemos realmente una firme confianza. Es como un ancla. Decía algún comentarista bíblico, el ancla en un mar, cambiante, en un mar embravecido, pero esta firme ancla nos sujeta y nos da seguridad de que fue Dios el que prometió. Por lo tanto, es el Dios de pactos, el Dios que ha de cumplir sus pactos. Dice 22, 16, 18 de Génesis. Dice de esta manera: el pacto confirmado. Y Dios dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, le dice a Abraham, bendiciendo te bendeciré, dice en la versión textual, y multiplicando, multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente, tu descendencia, en tu simiente, una simiente habla aquí,
serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de este texto se hace eco el apóstol Pablo a los Gálatas, creo que es el 3:8, ¿no? Dando la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Mire, aquí está, de la tierra. Por cuanto obedeciste a mi voz. Así que volvió Abraham a sus criados y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba. Y habitó Abraham en Beerseba. Mire, una promesa de Dios y un pacto y un juramento. Dios mismo está haciendo este juramento. Aquí el autor del libro de los Hebreos está llevándolos por la escritura, por esa confianza. Las promesas dadas a Abraham y confirmadas con juramento forman la base segura de nuestra confianza. ¡Qué maravilloso! Estamos en esa confianza, en la fe de los hijos de Abraham. Ahí los hermanos del sello y los hermanos del sello pueden escribirme más en contextos, ¿sí? Pueden poner el pulgar con el verde también. No está permitido el pulgar con el rojo, por favor, ¿eh? No, es broma, ¿eh? Tienen ellos para poner si les gustó, así es verde, y pone un puntaje, y si no, tienen un color rojo. Preguntar si se está escuchando bien, y a los de Facebook, si están escuchando bien la música de fondo, que no esté fuerte. Para mí no, pero quizás el sonido para ustedes pueda estar fuerte. Avísenme y vamos a fácilmente retocar o mejorar eso, ¿eh? Queremos dejarlo a fondo. Así que, bien, ok, ahí está. Juan Ferreira lo está viendo. También Liliana Córdoba. ¿Liliana Córdoba, Lauri? Liliana Córdoba dice. De Capilla del Señor. De Capilla del Señor, nuestra hermana Liliana. Sí, la ubico. Bien, o como había otra Córdoba también. Muy bien, muchas gracias por el like, el dedito ahí que está indicando que se escucha bien y la música está bien. Perfecto, para que ustedes puedan escuchar bien y el audio pueda salir bien también en otro momento. Bueno, los del sello están durmiendo hasta ahora, aparentemente. No tengo ningún like ahí. No, pero no era un like, que me digan, sí, pastor, se escucha bien. No, pero ustedes recepcionan bastante bien, está cerca la tablet ahí de mí, Cualquier cosita me pisan, hermanos, y me hablan, pastor, se cortó o algo, Porque vamos a abrir también una Biblia aquí en la tablet que nos va a servir muchísimo para lo que sería parte de alguna de las traducciones. Bien, ahora vamos a ir a la lectura. Vamos a ir a la lectura comparativa, que es tan importante en este caso, la lectura comparativa para poder ver lo que le estamos diciendo e ir paso a paso por los textos bíblicos. Siempre vamos a hacer la parte comparativa, algunos carteles para indicarnos algunos detalles que queremos mostrar, y luego vamos a ir, por supuesto, a la parte tan importante que es la lectura del mismo libro, para que ustedes vayan viendo, tomando nota, marcando y todo aquello, Así que gracias a Dios por este hermoso momento. Realmente, hermanos, es una muy linda experiencia el aula virtual. Claro que cuando estamos con los alumnos así personalmente, bueno, ellos tienen una capacidad de preguntar así espontáneamente, ¿no? Y aquí tienen un poco más riguroso algunas cuestiones, algunos órdenes por razones de comunicación. Pero qué lindo que estemos juntos. Así que, amados hermanos, nuestra ancla es la esperanza mencionada en el versículo 18, la esperanza de salvación que tenemos los creyentes en Cristo. Esta esperanza es el ancla que sostiene nuestras vidas en medio de todas las tempestades. Nuestra ancla, esperanza o fe, penetra hasta el mismo cielo, donde el Señor Jesucristo ejerce sobre nosotros su eterno sumo sacerdocio. No se olvide que el sumo sacerdocio es eterno, es distinto, y ahora va a empezar a explicar. Ahora va a ser la explicación de esto. Y entramos al capítulo 7, Cristo sacerdote según el orden de Melquisedec. Aquí hay un punto, aquí hay un tópico, aquí hay algo que, como ya el capítulo 7 va a empezar, porque este Melquisedec, rey de Salomón, bueno, ¿se acuerdan que allí
dice en el capítulo 5, dice, referente a esto tenemos mucho que decir. Estaba muy entusiasmado el escritor, pero no sé si todos van a poder entenderlo, discernirlo, hay mucho que decir. Pero bueno, como ellos se habían vuelto un poco tardos para entender este lenguaje y estas figuras, él tiene que hacer una exhortación y luego explicar de acuerdo que se pueda entender. Pero hay mucho que decir en cuanto a Melquisedec. Amados hermanos, hay varias opiniones que yo buscaba, claro que me acordaba, pero quería tenerlas en orden, sobre este personaje. Necesitamos hacer un punto en el personaje de Melquisedec. Ahí lo va a explicar. ¿Qué significa su nombre? Como dijimos, rey de justicia, rey de paz, porque era el Melech Sadik, el Melech Shalem, el rey de justicia, el rey de paz. Este personaje aparece allí en el libro de Génesis sin mucha explicación, sin mucha presentación. Era descendiente de la genealogía de aquí y de allá. Y hay variadas opiniones sobre quién era este Melquisedec. Muy interesante entender por qué va a tomar esta figura el autor. Bueno, si nosotros ponemos la profecía de la Biblia al revés, puede que digamos otras cosas, pero si la ponemos en el orden justo, y quiero para los que entienden, bueno, vamos a ponerlo desde aquí. Desde aquí, este sería desde el principio y este sería el final. Tenemos que entender que él, Melquisedec, es una sombra, una proyección simbólica de la persona y el sacerdocio de Cristo. Y no al revés, no al revés. Por lo tanto, se va a tomar la figura de él para explicar algo que va a poder encajar perfectamente para el argumento que va a tener el autor. El autor tiene un argumento muy importante, inclusive uno es, no sé si decir alegórico, es un argumento fuerte cuando va a decir que este hombre es tan importante porque le dieron los diezmos no solo a Abraham, sino, si vamos al caso, todo su descendiente, y hasta el sacerdocio levítico o Leví le terminó dando los diezmos. Y uno dice, ¿cómo si no eran de la misma época? Pero dice, porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Mire la mirada profética, la mirada desde ese pasado a un presente y desde allá a un futuro, mostrando cómo lo está viendo el autor. Al final de cuentas, estaban en los lomos de Abraham todavía sus descendientes prometidos, no habían venido, pero al ofrendar, al diezmar, Abraham, reconociendo la mayoría de este hombre, la supremacía de este hombre, también de alguna manera, junto con Abraham, están diezmando sus descendientes. Y uno de sus descendientes es Leví, de cual está el sacerdocio levítico. Por lo tanto, si los levitas, tomaban el diezmo del pueblo, óigame bien, tomaban el diezmo del pueblo, los levitas, y tenían el derecho de tomarlo, ese diezmo. Imagínense que Abraham y los levitas en los lomos de Abraham, todavía sin nacer, les terminan dando el diezmo a Melquisedec. ¿Quién es que Abraham, el padre de toda esa generación que vino, de sus descendientes, termina dándole a uno mayor el diezmo? Entonces es mayor que Leví. Hay un argumento bárbaro, tremendo ahí. Pero este personaje tan importante, Melquisedec. Ustedes saben que los que les gusta la teología, a veces creo que se complican un poco, Se complican diciendo si era Jesús, si era el Mesías, quién era el tal misterioso Melquisedec, porque el autor de Hebreos lo va a tomar como una figura perfecta. Lo que pasa es que es una figura que Dios quiso dejar allí como ese misterio para poder mostrar a alguien que sí rinde todas las condiciones de tipología de Cristo, pero nunca al revés. Es como cuando decimos que se le dice a Moisés, se le dice, se levantará un profeta de entre tus hermanos que será igual que Moisés, viendo cara a cara a Dios. Los demás profetas no. Todos sí vieron visiones, escucharon la voz, pero uno se levantará que verá cara a cara. Y ese profeta que debían escucharlo y seguir era el mismo Cristo. Entonces, hay una similitud en Moisés, pero no quiere decir que sea Moisés o que Cristo haya sido Moisés. No. Hay un aspecto muy fuerte en Moisés
que exactamente es un tipo directo que se cumple en Jesucristo. Y aquí este Melquisedec tiene aspectos muy importantes para que ese misterio de este personaje le ayude muchísimo al autor de Hebreo para poder explicar el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, que era sacerdote del Dios Altísimo. Así lo presenta el libro de Génesis, y no solo sacerdote del Dios Altísimo, sino que llega a ser también rey de justicia y rey de paz. En él se conjugan dos cosas que no ocurrió en el sacerdocio levítico, no ocurrió con la nación de Israel, porque el reinado, cuando Jacob bendice a sus hijos, el reinado, cuando pone las manos sobre Judá, le dice: cachorro de león, Judá, no faltará de ti cetro de rey. Dice, no faltará rey en tu bastón. Va a tener un bastón de rey siempre en tu mano hasta que venga Shiloh, hasta que venga el definitivo. ¿Se entiende? Es que el enviado, que es el definitivo de la tribu de Judá, y a Leví no. Entonces Leví lleva adelante el sacerdocio, Judá lleva adelante el reinado, y no recuerdo, hay uno más que lleva la posesión de la tierra, un 50% más, creo que es uno de los hijos de José, que lleva una posesión de tierra extra por llegar a ser el heredero de la porción primogénita. Porción que perdió Esaú, y porción que luego más tarde pierde también Rubén, el primogénito. Y esa porción queda a uno de los hijos de José. Por ahí el libro de Crónica lo muestra. Mire, por eso dice el mismo libro de Hebreo: no haya entre ustedes algún fornicario o profano como Esaú. Profano porque terminó perdiendo un lugar de privilegio que Dios le había dado. Y mire, el privilegio allí de Esaú pasó a los descendientes de Jacob, y Jacob tuvo en uno que era heredero del cetro del rey, Judá, y el otro era heredero de vamos a decir, del sacerdocio santo delante de Dios. Pero no se juntaban, ambos eran tareas muy diferentes. Por lo tanto, el rey gobernaba al pueblo, pero debía consultar al sacerdote y al sumo sacerdote qué decía Dios, y entonces el sumo sacerdote le hablaba al rey lo que Dios decía, y así gobernaba el rey. Pero eran dos cosas distintas. Ni el rey podía hacer trabajo del sumo sacerdote ni de sacerdote, no podía meterse. Recordamos a un rey que sí entró, profanó el lugar, no me acuerdo ahora si es Usías, uno de los reyes que entró igual, hizo la ceremonia él y quedó leproso y así murió. No tenía que hacerlo. Y también los sacerdotes, no podían llegar a ser reyes. Hubo un caso muy especial, pero fue en la etapa de oscuridad de la nación de Israel, los 400 años de oscuridad, donde parece que aparece una casta llamada los asmoneos, pero no hay Biblia de ellos o palabra inspirada del que Dios lo haya mandado, pero de alguna manera defendieron su creencia, su religión, llamados los macabeos, y ellos fueron un poco sacerdotes, maestros de su gente, y también guerreros que defendieron. Así que gobernaron un poco y también hicieron el sacerdocio en una época crítica muy, muy especial. Pero no era así el sacerdocio arónico, no era de esa manera. Por eso aquí va a ser presentado Melquisedec como un modelo, no se olviden, una proyección, ahí muestro, una proyección de Cristo. La proyección está atrás, ahí viene. Y avanza, pero hasta que llega la realidad de aquella proyección. Pero es solo una proyección, no es la realidad. La realidad es cuando llega Cristo. Por eso este personaje es tan importante que hagamos aquí un parate para entenderlo, porque si no lo entendemos es probable que se digan cosas como, cosas místicas, o se agreguen cosas que la Biblia por ahí no lo está comprobando, no está queriendo decir eso. Miren, las diferentes opiniones que tenemos acerca de Melquisedec. Estoy usando un viejo manual mío que veo que uno busca siempre algunas explicaciones, pero que sean convincentes. Hay muchas explicaciones y comentaristas que realmente no son así eficaces, contundentes. Pero recuerdo un compendio manual de la Biblia, Halley, es un compendio manual
que llevó en escribirse, empezó como una nota de comentarios bíblicos y se terminó, tardó como 100 años en completarse. Así que está muy bonito, sintético, libro por libro de la Biblia. Y en cuanto a Melquisedec, me gustó una nota, en toda la nota que hay, quiero que la escuchen, con atención, va a quedar registrado igual. ¿Quién era Melquisedec? Vamos a pedir a nuestra musicalizadora que está haciendo una tarea de cocina que nos acomode un poquito ahí de la música que estaba. ¿Quién era Melquisedec? Según la tradición hebrea, era Shem, era Sem, ¿recuerdan? Sem, el descendiente de Noé, de donde viene la promesa del Mesías y viene una línea directa hacia Abraham. Recuerden que ahí dicen, esto lo dice por supuesto las tradiciones hebreas, que era un anciano que vivió mucho y que estuvo presente hasta los días de Abraham. Abraham es un descendiente directo de Sem. No he contado ahí la genealogía, pero habría que verlo. Tenemos un cortecito, a ver, hermanos de luz. Vamos a ver si podemos restablecer la luz. Se ha cargado la térmica aquí, vamos a ver. Le pedimos que nos aguanten un segundito. Por suerte la transmisión no se ha cortado, pero estas son cuestiones. ¿Se bajó? Vamos a ver que todo esté en orden en la casa, ¿sí? Sí. Bueno, ahí vamos. Bien. Seguimos, hermanos. Fíjense, revisen la carga de aparatos, esto es increíble. Esto es transmisión vivo. Quedamos a oscuras, pero ya estamos. Se hizo la luz, amado hermano, Bien. Se hizo la luz, ahí está. No se asusten, estamos todos en orden. Miren, sigo adelante mientras me traen un tecito para ayudar a mi garganta. Ay, Señor. Bueno. Ahora en el corte vamos a tener que ayudar ahí, Miren, quiero que miremos esto. Se dice que haya sido Sem. Miren, yo estaba justo por decirle a ustedes, si contamos ahí la línea de generaciones, yo no sé si es bisabuelo o tatarabuelo de Abraham, pero hay un linaje. Así que algunos piensan que este hombre era Sem, porque la idea de eso es que el rey terminaba siendo el mismo principal de la, vamos a decir así, iba a decir la tribu, sí, de la familia. Si estaba vivo el principal de los que descendían todo su linaje, él terminaba siendo el rey y el sacerdote de su familia. Esa era una idea patriarcal. ¿Se da cuenta? Así que probablemente, miren qué tremendo si llegara a haber sido el viejito Sem, de donde descienden los semitas, y Abraham es un descendiente directo del linaje escogido, el hijo que Noé bendijo y bendijo a otro junto con él, que es Jafet. Jafet y Shem sería, pero nosotros le decimos Sem y Jafet. Los bendijo a ambos. A uno le dijo que sus tiendas a la larga iban a entrar hasta las tiendas de Sem. Pero hay otro que no. Canaán y su descendencia, ustedes ya saben que por ciertas circunstancias y algo que ocurrió, quedaron bajo una maldición y no bendición. Interesante tema que va a llevar después al desarrollo de muchas cosas. Pero la tradición dice que puede llegar a ser Sem, que aún vivía en los días de Abraham, y hasta donde se sabe, sería el hombre más anciano entonces existente. Algunos creen que haya sido un ángel, Ahora hay distintas posiciones, que se haya sido un personaje como un ángel, Melquisedec, pero no debemos llegar a esos extremos. ¿Qué más? Otros, que una encarnación de Dios, una preencarnación de Cristo. Otros que el Mesías, que apareció en esa época, el mismo Señor, tomando en cuenta que era rey de una ciudad, parece más probable la tradición de que era Sem. Esas son distintas posturas. Sí, es más lógico. Ahora, fíjense qué perfecto en el plan de Dios el personaje que aparece, Melquisedec, porque va a representar algo tan importante, va a representar algo trascendente, porque fíjense que en su momento, después que Abraham le da los diezmos, él comparte, antes o después, tendría que mirar, él comparte con Abraham. Creo que primero él saca de su bolsa pan y vino y comparte con su amigo Abraham. Qué tipo tan
tipo, digo, de la tipología, ¿no? Qué tipo tan perfecto allí, este hombre que va a representar algo justo, saca pan y vino. Para los que toman nota, ¿no les dice algo esto? ¿No se está adelantando algo? ¿No está proyectando algo inclusive allá muy importante en la historia? Sí, claro que sí, claro que sí. Hay otro en la historia que de la misma orden, sacerdote reino de nuestra vida, conforme el orden de Melquisedec, que también va a sacar pan y vino para celebrar con nosotros, sus hermanos ahora, sus amigos. ¡Oh, qué bella! ¡Qué bello! ¡Qué bello realmente este personaje Melquisedec! Importante tener una postura lógica en la Escritura. No inventar cosas, porque a veces, se crean algunas fábulas con esto, ¿no? Algunos hermanos me escribieron en el sello, dice, sí, se escucha perfecto. Ellos no sufrieron el corte de luz. Ellos no sufrieron porque no se dieron cuenta. Bien, estudio de la carta de Hebreos, impartido, dice la hermana, estaba haciendo la presentación la hermana Adriana. Gracias, hermana Adriana, por el trabajo de estar atenta ahí. Y a todos los hermanos que se quedaron a compartir, y que son muchos, a compartir como buenos amados, hermanos y compañeros en el ministerio, que nos ministramos mutuamente y somos realmente de bendición unos para otros en la multiforme gracia del Señor, en esa gama que Dios manifiesta tan hermosa de la gracia y del conocimiento de Dios. Perfecto. Miren, cerrando la idea, porque es importante tener presente a Melquisedec en cuanto a este personaje místico y por qué él lo presenta como una correcta para mostrar el sacerdocio mayor de Cristo. Miren, ¿qué significa sin padre cuando dice Hebreos? Sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días, ni tiene fin de vida. Esto no realmente que quiere decir que este hombre, Melquisedec, ha sido un ser eterno, o un ángel que se quedó viviendo ahí. Esas son conjeturas ya que se hacen los que quieren tener ideas vagas. Vamos a la idea primero, a la comprensión de que para qué está utilizando la herramienta comparativa el escritor de Hebreos. ¿Para qué está usando esta herramienta comparativa? Porque quiere mostrar algo. No quiere exaltar a Melquisedec o decirnos que era un ángel o que era un ser eterno, por eso no se presenta genealogía. No, simplemente que ese misterio de no presentar genealogía, que no sabe de dónde se viene ni a dónde terminó y fue, eso está dando una linda comparación, una linda sombra y proyección de lo que es Cristo, que viene de la eternidad, aunque se sabe dónde y cuándo nació. Y aunque murió y luego resucitó, vuelve a esa postura de eternidad y no tiene principio de fin. Es que este sacerdocio es un sacerdocio ya sin principio, es eterno y no tiene fin. A partir de este momento que él está hablando y de su muerte y resurrección, no hay fin de este sacerdocio. Eso es lo que está diciendo, porque si no, nos vamos a quedar ahí pensando que Melquisedec es un ser extraordinario y quizás hasta extraterrestre. Y de allí ya vienen todas las otras conjeturas que son terribles, porque después hay que andar explicando cosas que la Biblia no dice. Leemos entonces el texto. Usted tiene ahí, voy a leer versión recobro del griego, también tengo versión textual, y siempre recordamos a nuestra amada Reina Valera, que se parece al texto que voy a leer ahora, pero con algunas palabras más antiguas. Miren lo que dice, entonces, capítulo 7 de Hebreos. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, le salió al encuentro, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. ¿Se acuerda de ese hecho? Ahí lo podemos encontrar en Génesis, lo vamos a leer. Génesis creo 14, 18 y 20. Búsquelo. Génesis 14, 18, 20, los hermanos del sello me buscan ya ese texto, alguien que coloque bien la voz para que salga por internet, y me lo lee. Mire, a quien asimismo asignó a Abraham los diezmos, o le dio, de todo, le dio el diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Mire el versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho, y óigame esta palabra, no sé si la tenemos en otra Biblia, a ver Laura que me ayude ahí, el 7.3, en el final, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Oiga eso,
hecho semejante al Hijo de Dios. No está diciendo, y era el Hijo de Dios preencarnado. No está diciendo eso. Por ese tema de fin de días y hecho no tiene principio, no encontramos genealogía de él, ni padre ni madre, de dónde venía, ese misterio ayuda a encontrar la semejanza al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Es todo para mostrar ese orden tan hermoso de Melquisedec. Entonces el 4 dice, considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo de lo mejor del botín, a los que de entre los hijos de Leví, dice, y los de entre los hijos de Leví, quienes reciben el servicio sacerdotal, tienen mandamiento de tomar diezmos del pueblo, los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los mismos lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Lo tomó y lo bendijo. Y hay una cosa indiscutible bíblicamente, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es el mayor aquí? Si Abraham reconoció y le dio los diezmos, y el otro lo bendijo, claro que es Melquisedec. Y termina con este argumento siendo mayor que los levitas que estaban todavía en los lomos de Abraham y iban a ser sus futuros descendientes sacerdotales. Bien, ese argumento tremendo va a mostrar por qué aparece Melquisedec. Laura, el versículo 7.3 me gustaría hacia el final para ver cómo lo dice en ese final. Tu Biblia NTV. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Bien, a semejanza del Hijo de Dios. Puede usar la palabra semejanza otra vez, Semejanza. Bien, a ver si alguien de los hermanos del sello me haya buscado esto que ocurrió, el cual argumento está utilizando el escritor de Hebreos, y si no equivocamos aquí, puede estar en Génesis 14, del 17, 20, por allí en adelante. A ver si alguien lo encontró y quiere leerlo. Adelante, cambio, le damos este ratito. Muy bien, ahí tal vez algunos hermanos del sello nos lean, nos acompañen en la lectura, dándole un poquito de participación. A ver. Vamos a ver, alguien en salita que me quiera leer Génesis 14, 17 al 20 o 18 al 20. ¿Cambió? Bien, mientras lo buscamos aquí en nuestra Biblia textual, la Biblia textual, y estamos entonces teniendo en claro qué es lo que está llevando adelante, y ya estamos en la página. Bien, estamos en la página para los alumnos 17, hablando de este Melquisedec, y por qué lo está utilizando aquí el autor. ¿Qué es lo que quiere decirnos ahí con este argumento? 14-17 empieza lo de Melquisedec. Ajá, 14-17 justo empieza lo de Melquisedec. Y le dejamos a algún hermano que tenga la voz ahí. ¿Qué, pastor? Perdóname. Génesis. Hermana Adriana, quizá la agarré cocinando, usted ahí preparando ya los tamales. Dígame que está cocinando de rico ahí en Guadalajara, Jalisco, o Guadalajara ¿no? Sí. Y entonces tal vez la agarré ocupada, Fíjese, hermana, Génesis 14 del 17 al 20. Cambio. Bien, ahí tenemos, para los que están buscando, cuándo ocurrió y cómo ocurrió esto. Y ahí vamos a ver lo bonito de este pasaje que nos muestra aquello que ocurrió. Para conocer un poquito. Génesis 14 del 17 al 20. Sí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, un momento. Sí. Sí, hermana Adriana, sí la esperamos. Sé que es bastante difícil también el nombre de ese rey, Kedorlaomer. Inclusive significa algo, no me acuerdo ahora, pero significa algo importante por ahí. No sé si es que es exaltado, es vanidoso, algo así, ya me voy a acordar. Adelante, cambio. Es algo
recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Así Entonces es. Melquisedec, de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto, ahí encontramos entonces, ahí vamos a conectarnos con el sello. Ahí encontramos, ahí encontramos. 17 al 20, ¿verdad, pastor? Sí, mi hermana Adriana, 17 al 20, exactamente. Exactamente, ¿eh? Y ahí dice, mire, sacerdote del Dios Altísimo. Y él le bendijo y le dijo: sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra. ¡Qué tremenda palabra y profecía y bendición! Y bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó a tus enemigos en tu mano. Tremenda palabra que le da ahí y comparte con él. Mire, por allí yo sé que hay una parte donde Melquisedec comparte con Abraham y comparte pan y vino. Ya lo vamos a encontrar el texto, pero era muy interesante ver este personaje que aparece en escena y que el escritor de Hebreos lo está utilizando. Estamos en la página para los alumnos, ahí la página 17, emplea, dice, el argumento transicional, el sacerdocio de Melquisedec superior al de Aarón. Su lógica parece ser esta: Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec es superior al de Aarón, entonces el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón. Ahí está el argumento. ¿Por qué? Porque Melquisedec es superior a Abraham y a su descendiente, porque Abraham termina dándole los diezmos. La persona de él ya lo vimos, sin padre, sin madre, sin genealogía, es una perfecta tipología. Dice que el autor, valiéndose de la ausencia de estos detalles, ahí el autor toma a Melquisedec como tipo. Óigame, ahí Matilde, bien. Me llama la atención, dice hermana Matilde, en Génesis 14, 18, la expresión: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahí, hermana, ese es el texto, 14, 18. Sacó pan y vino. Hermana Matuferri, ya nos acostumbramos a decirle Matuferri, porque es más corto, ¿no? Hermana Matilde, es precioso que nos llame la atención, porque recuerde que los tipos se cumplen allí en el antitipo, y que este personaje cumpla exactamente los detalles para ser un tipo casi perfecto de Cristo. No se sabe dónde aparece, no hay genealogía para él. ¿Se acuerda que el libro de Génesis te va presentando la genealogía de uno del otro? Este está sin genealogía, no se sabe de su padre, de su madre, no se sabe, y hasta saca pan y vino, y Abraham lo reconoce y le da el diezmo del botín. ¿Eso qué está indicando? ¿Qué está indicando? ¿Sabe qué está indicando? La superioridad, y que Dios dejó allí, porque Dios es el dueño de esta historia, dejó a ese personaje en esa sombra para mostrarnos ahora al real sacerdote que venía. Mire qué hermoso. Muy bien, hermana Matilde. Claro que sí, nos debe llamar la atención. Tenemos una amiga también en Cristo que nos está mirando, Fabiana Orellano, está pasando, vio como uno está mirando el Facebook, a ver quién hay, quién está saludando, y de pronto pasa y se encuentra un estudio bíblico. Estamos en el aula virtual Hebreos y Tabernáculos, saliendo en vivo, 13 integrantes en la sala, por ahí se corta, por ahí vienen más, por ahí menos, si se quiere quedar. Estamos viendo el sacerdocio de Melquisedec comparado y cumplido en Jesucristo. Bien, ¿qué más? Era sacerdote, y estos tipos, que yo siempre digo, hoy no preparé la jarra y algún jugo, una jarra transparente y un vaso,
para mostrarle que los tipos son líquidos. Y entonces el contenido que está aquí va a cambiar de vaso, pero está el contenido, está. Así que allí este hombre, Melquisedec, tiene exactamente las características perfectas para mostrar el sacerdocio de Aarón. Qué bello, ¿eh? Qué hermoso. Bien, hermana Adriana. El número 18, en el 18, ¿no? Sí, hermana Adriana, sí. En el versículo 18, justo, mire, yo lo estaba buscando y lo pasé por alto y no lo leí. Estábamos viéndolo con usted ahí. Realmente no sé cómo, porque era uno de los textos más interesantes que tengo aquí. Tengo la Biblia textual. La utilizo para el Antiguo Testamento porque realmente es muy, muy bonita en sus expresiones la Biblia textual. Mire, el 18 decía: entonces Melquisedec, el rey de Salem, sacó pan y vino. Mire lo que dice un comentarista de la versión textual. Dice: este hombre aparece en escena, quien es un rey y un sacerdote, y sobre todo es un tipo de Cristo. Salmo 110:4 lo dice, como Hebreos 5:5-6. Algunos eruditos creen que el Melquisedec era en realidad, pudiera haber sido Shem, el hijo de Noé. Mira la misma comentario del manual. Shem estaba vivo en ese momento y en realidad vivió unos 60 años más. De hecho, algunos creen que murió cuando Abraham era de unos 150 años de edad. Su nombre significa rey de justicia y rey de paz. Pero mire esto que haya sacado: el pan y el vino simboliza el cuerpo quebrantado y la sangre derramada de nuestro Señor, que era necesario para la salvación de la humanidad. ¡Qué bárbaro! Que lo bendiga al poseedor de la promesa, que lo bendiga y comparta dos símbolos tan importantes ahí. Óigame, esto está encajando totalmente, porque el sacerdocio levítico no había celebrado fiestas de esta manera. La fiesta era derramar la sangre del cordero, era participar del sacrificio de los animales, de las ofrendas quemadas, del pan y del pan quemado, de las ofrendas mecidas, del pan sin levadura, de un montón de fiestas que hoy se nos da el tiempo, lo vamos a hablar en la segunda hora quizás, pero no había celebrado una fiesta como esta. Pero allí, en la época que el que recibe la promesa celebró una fiesta tan semejante, tan parecida, o mejor dicho, el cumplimiento que nosotros celebramos hoy como nuestra Pascua, que es Cristo, que fue ya sacrificado. ¿Serán casualidades? ¿Qué dicen ustedes? ¿Serán casualidades? Si no es casualidad, si ustedes piensan, los que están por el Facebook, que no es casualidad, pongan una carita de asombro. Si piensan que sí es una casualidad, pongan un like. Pero si ponen una carita de asombro, voy a pensar entonces que sí ustedes piensan que era un propósito. Muy bien, los del sello aquí también están presentes y pueden también poner un dedito hacia arriba. Bien, un dedito verde quiere decir que no, que era un propósito, que ya era un propósito. Un dedito el otro, si quieren, pongan rojo. Bueno, aquí en este caso significaría que solamente es una casualidad. Bien, perfecto. A ver cómo vamos con el horario. Vamos muy bien, muy bien. Quiero terminarles, porque esto nos va a ayudar a la comprensión para entender cuál es la tarea de Aarón y cómo es la tarea de Jesucristo y por qué entonces hay una superioridad. Ha bajado mucho la cantidad de alumnos. Parece que lo tenemos a Daniel Lizañuc ahí en contacto. ¿Puede ser, Lauri? Sí, en el aula virtual. Está pasando quizás, revisando el Facebook y nos encontró ahí compartiendo también la palabra aquí desde casa, en el aula virtual. Bien, mire cómo termina el comentario que me gustaba sobre Melquisedec. Los sacerdotes levíticos, pero a Melquisedec se le conocía como sacerdote, aun cuando el origen y el fin de su sacerdocio no se conocían. En cuanto a sacerdocio, hasta donde se sabe, no tenía padre ni madre, principio ni fin, y allí está,
figura solitaria y misteriosa, cuadro y tipo en el sentido pasado del venidero eterno sacerdote rey Jesucristo. Me pareció hermoso el comentario del compendio manual Halley. Perfecto, porque considero que es así. Ese personaje misterioso encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque el sacerdocio anónico tenía una ordenanza de elección, vamos a decir, Dios elige quién va a trabajar en esto, pero luego era por herencia. Esto se iba pasando hacia los hijos de Aarón y los descendientes de Leví, herencia, generación tras generación, era por herencia. Y en este caso no es así, porque aquí no hay una genealogía de descendiente de alguna tribu para merecer tal cosa, o sea, no se sabe. Y ahí encaja perfectamente en el sacerdocio de Cristo. Ahí está bien, hermano Javier, dice, hay un propósito, claro que sí, hermano Javier. Claro que los que leemos y estudiamos la Biblia sabemos que cuando hay estas cosas así, siempre hay un propósito, y el escritor de Hebreo, inspirado por el Espíritu Santo, va a utilizar perfectamente, porque ya el Salmo lo había dicho. Fíjense, el Salmo 110.4 lo va a mencionar, y ¿a quién se estará refiriendo? Fíjese, aparece otra vez en el Salmo, así que sigue marcando el personaje como para que no nos olvidemos de su trabajo y de su sacerdocio. En la Biblia textual, Salmo 110, debe ser versículo 4, dice el 3, tu pueblo estará dispuesto en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. ¡Qué salmo hermoso! Juró Jehová, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David es el autor mire, es el rey y sacerdote eterno. ¿De quién hablará este salmo? El Señor dijo a mi Señor, dice David. David estuvo viendo por el Espíritu y por la inspiración de Dios, está viendo una escena. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Enviará Jehová desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo estará dispuesto en el día, y acá hasta que termina. Juró Jehová, mire, por juramento, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¡Wow! Este salmo continúa la misma idea, una idea totalmente profética que se cumple totalmente los detalles en Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos lo va a utilizar. Vamos bien entonces. Fíjense los que tienen que responder algunas preguntas que teníamos por allí. Y lo tienen en la pregunta número 11. ¿Cuál era la función del sumo sacerdote y su preparación necesaria para llevar a cabo, tanto en el caso de Aarón como en el caso de Cristo? Bien, una comparación. Describa la escuela del dolor por la que pasó el Salvador con el fin de poder compadecerse del pueblo. Bien, es una comparación. ¿Por qué Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec? Ahí estamos en la pregunta. ¿Por qué? Ahí tienen, téngalo. ¿Por qué? Porque es sacerdote rey, porque viene del cielo, porque es para siempre, es permanente, porque las sombras de Melquisedec muestran que era mayor, porque se le dieron el diezmo a Abraham y todos sus descendientes que estaban todavía en él, le dieron el diezmo. Eso muestra la superioridad. Señala las características del nuevo pacto en contraste con el Sinaí y explica ampliamente. En eso estamos yendo ahora mismo. Pero terminamos la página 17. La superioridad es porque recibió los diezmos, ya lo vimos, ahí está. Levítico 9:10, aquellos juntaban de sus hermanos, de sus descendientes, pero tomó de Abraham directamente los diezmos. Y por bendecir a Abraham, para bendecirlo a Abraham, tiene que ser inevitablemente, ¿qué? Mayor. Tiene que ser mayor. Interesante, ahí vamos. Ahí vamos continuando con la idea. Continuamos con la idea. Hicimos solo un cortecito en el sello para que los audios vayan quedando ahí en orden. En esta forma prueba el autor la superioridad de Melquisedec sobre Aarón y por ende la superioridad de Cristo sobre Aarón.
porque bendijo Melquisedec a Abraham. El sacerdocio arónico es reemplazado por el sacerdocio eterno de Cristo. Es reemplazado, no es que viene a hacer uno más, a hacer un paralelo, no. Y eso hay que entender, porque no se olviden que vamos a tener que entender este cuadrito. ¿Alguno lo quiere confirmar? Puede buscar el capítulo 12 inclusive del libro de Hebreos, y en el 12 de Hebreos, bien, gracias por la carita, bien de asombro. El libro de Hebreos va a mostrar esto. En el capítulo 12, debe ser del verso, yo no sé si es 11, 12 en adelante, o del 19, ya lo confirmo, donde va a mostrar que los pactos corresponden a distintos montes, fueron dados en distintos montes, y que la convocatoria ahora no es al monte primero aquel. Ya se lo digo, ahí está. Ajá, ya se lo digo, capítulo 12, ya le digo, bien, ajá, 12:18, el 12:18 nos va a explicar que no fuimos llamados a este monte. ¿Se lee bien, Lauri, ahí? ¿Sí? Sí. ¿Se lee bien? Bueno, tenemos buen internet, parece. La ley, ahí está, en Sinaí, que fue dada, fue en ese monte Sinaí. Y ahí voy a recordar, ¿recuerdan? A donde Moisés dijo, estoy aterrado, estoy temblando, dice otra versión, porque en este monte, dice, no podía acercarse nadie. Los que lo acompañaron a Moisés, inclusive Josué, tuvieron que dar en el pie del monte y esperar que pasase eso. Y nadie podía tocar el monte, porque si se acercaban y tocaban eran traspasados y morían. Y lo que se veía allá arriba tan tremendo, casi dice espantoso, temblaba humo, relámpago, fuego, se veía arriba, hasta el punto que ellos pensaron, pasados los días, que Moisés estaba muerto. Esa ley fue dada en Sinaí con estruendo y magnífica demostración del poder de Dios. La hermana María López dice, bendiciones, Pastor Sergio. Gracias, hermana María, por compartir con nosotros. Maxi López también, Dios los bendiga. La ley dada en Sinaí llevó a cabo, luego de dar la ley, una forma de ministración, de casa, donde habitaba la presencia de Dios. Aquel tabernáculo donde se llevaban a cabo los sacrificios, las ceremonias, las diarias, las ofrendas mecidas de paz, todo, el sacrificio anual, el día de la expiación, la sangre, todo se llevaba aquí, y el sacerdocio era levítico por Aarón. Pero ahora hubo un cambio. Si hay un cambio del sacerdocio, que ahora es Cristo, y no es conforme al orden de Aarón, de Leví, que es por descendientes, de genealogía, le caía al hijo por herencia, ahora es por juramento, es por la promesa, y es conforme el orden de Melquisedec, que es mayor por varias razones, y porque es rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Ahí es donde estamos entendiendo que tenemos que ser más ávidos en la palabra de justicia, porque es rey de justicia y rey de paz. El sumo sacerdote es Cristo. La ley ahora no fue dada en el monte Sinaí, otro es el monte, y Hebreos 12:18 en adelante dice, el otro ya de 18 empieza a explicarlo, pero el 22 va a decir, sino que habéis sido llamados a otro monte, al monte de Sión. La ley ahora sale de aquí y es distinta, hay un cambio en la ley y hay un cambio de posición. La ley estaba aquí en el arca en tablas de piedras, allí estaban grabadas para la obediencia, y luego la otra ley en rollos, pero estaba escrita la ley principal en tablas. Ahora la ley cambia de lugar, ahora esta ley va a habitar en la iglesia, otro tipo de administración, otro tabernáculo,
otro tabernáculo espiritual, no estamos hablando de las catedrales y de los lugares físicos, estamos hablando de la iglesia de Cristo. Ahí va a habitar la presencia y cuyo sumo sacerdote es el mismo Señor Jesucristo, que ya está para siempre, porque traspasó los cielos y ahora ministra a su iglesia. Y la ley ha cambiado de posición y vamos a decir, ¿dónde estaría acá en la iglesia la ley? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 8 cuando entremos. Pero si hay cambio de ley, hay cambio de posición en la ley, hay cambio de sacerdocio, hay cambio. Tiene que haber. Si cambió aquel ya ha sido de baja. Aunque el texto diga está a punto de desaparecer, es porque ya estaban a punto de terminar los sacrificios. Recuerde que 10 años más adelante, quizás menos, entre 10 y 12 años, se destruyó el templo y se cesaron todos los sacrificios que se hacían conforme a este rito. Así que terminó siendo cambiado totalmente. El que lo comprenda no puede volverse aquí, porque este es el sacerdocio distinto y hay un cambio de monte. El monte es el monte de Sión. ¿Quieren comprobarlo por la Biblia? A ver si es Isaías. Isaías capítulo... A ver si es Isaías capítulo 2, acompáñenme. Si alguien estaba buscándolo y ya lo encontró. Si es Isaías en el capítulo 2, donde va a decir, va a hablar de esa profecía. Porque la ley saldrá de Sión. Qué hermosa palabra ahí de Isaías. Creo que es quiero saber a ver si es el capítulo 2 donde habla. Ya voy a encontrar. Si es... Ajá. A ver, si estamos en el capítulo de Isaías. Ajá. Sí, también de alguna manera lo anuncia. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado en el monte de la casa de Dios por cabeza de los montes y será ensalzado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Ay, bueno, no lo encuentro ahora el texto. Bien. Isaías 2, dice Clarisa. Isaías 2, a ver dónde lo encontramos. Sí. ¿Y el versículo? Matilde 2:3. 2:3, ajá. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos. Sí, allí está. Gracias, hermana Matilde. Subamos al monte del Señor, a la casa de nuestro Dios, dice otra vez, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y encaminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, dice el profeta, y de Jerusalén la palabra del Señor. ¿Cuál es el monte de Sión entonces? Exactamente, es un cambio de monte. La ley ahora sale de otro monte, el sacerdocio es otro, mudada la ley a otro lugar, y la ley inclusive fue puesta en otro tabernáculo y con un cambio de ley totalmente y otra forma de actuar de la ley. Maravilloso, maravilloso entenderlo. Vamos entendiendo entonces ahí, vamos madurando en cuanto a este conocimiento. Si alguien quiere hacer una pregunta, hágala, y dejamos acá unos minutitos para el sello, para los hermanos que quieran formular alguna pregunta, mientras ya vamos dando vuelta la página, porque vamos a entrar a mostrar fiestas del pueblo del Señor, de las ceremonias que llevaba adelante Aarón y sus hijos los sacerdotes, y cuánta relación tienen con Cristo, aunque todas terminaron siendo cumplidas en Cristo, y una vez que están cumplidas, todas entonces ya esas celebraciones quedan ya como parte de aquella simbología del pasado. Aunque parte de esa fiesta y simbología de esa fiesta estén todavía por cumplirse de alguna manera telescópica en la profecía. Se cumplieron, pero algunas apuntan a un cumplimiento más allá todavía. Importante, ¿eh? Así que adelante, cambio con alguna pregunta mientras voy explicando la entrada al capítulo 8. Muy bien. Para los que están allí, si aparece alguna pregunta. Bueno, pastor, tengo una pregunta, ¿no? Ajá. Estoy viendo los dos montes, ¿cierto? Sinaí y Sión. ¿Tiene algún nombre que se pueda traducir por Sinaí? ¿No? No sé si me explico, pastor.
A ver, hermana Adriana, ¿cómo fue? Escucharé otra vez la pregunta. ¿Cuál es en concreto la diferencia? A ver, cambio. Aquí está. Bueno, pastor, tengo una pregunta, ¿no? Estaba viendo los dos montes, ¿cierto? Sinaí Sí. y Sión. ¿Tiene algún nombre que se vuelva a traducir por ejemplo, Sinaí y Sión? No sé si me explico, pastor. Sí, a veces los nombres, por ejemplo, era el monte de Dios, Sinaí, ¿cierto? Sí. Pero Sión, ¿qué quiere decir Sión? ¿Sí? O Sinaí, el nombre en concreto Sinaí y Sión, porque hay un cambio, ¿cierto? Pero a veces los nombres, Entiendo, significan dan cosas. mucha señal de en qué monte estamos ahora también, ¿no? O sea, Sí, sí, hermana Adriana. Seguramente también en la etimología de la palabra debe tener algún significado, pero no se olvide que el monte de Sión ya está representando un lugar de adoración. Así que es un lugar donde venían a adorar, donde reconocían, era la ciudad de David, el monte de Sión. Así que ahí se lo busco rápidamente y veo en la etimología de la palabra si encontramos alguna también coincidencia ahí sobre Sión, ¿no? Y sobre los nombres seguramente de cada uno de ellos. Bueno, déjenme ver un cachito. Teníamos 2, 3, ¿no es cierto? De Isaías en el hebreo. Bien. Ajá. Sión. Sión como capital permanente. Monte de Sión. Lo mismo que... A ver, viene de Tisiyun, en el sentido de ser conspicuo, columna monumental o para guiar, señal o monumento. Viene de esa raíz, de un lugar elegido, una señal, un monumento. Recuerde cuándo Dios eligió esto. Eligió en la época del rey David, cuando hizo parar la mortandad y le dijo, hazme un holocausto allí, un sacrificio, y la mortandad paró justo en la era de Arauma, Jebuseo. Y ese lugar Arauna lo quería donar, lo quería regalar, pero David lo pagó y dijo, no, porque no le daría a Jehová lo que no me haya costado. Ese altar que paró la mortandad, ese mismo lugar donde paró la mortandad, Dios lo eligió y Salomón construyó donde Jehová le dijo el templo, y trajeron todas las cosas que estaban ya en otra zona, que había sido por un tiempo Betel y otro lugar, el lugar donde estaba la presencia del arca, buscaron el arca y la trajeron a ese lugar, Jerusalén. Creo que un monumento, un lugar indicado para la adoración. Sinaí no lo tengo ahora a mano, pero parece ser que Sión sí está indicando un lugar elegido por Dios para el servicio sacerdotal, etc. Interesante, ¿eh? Interesante. Gracias por esa pregunta, mi hermana. Ahí tenemos a Eliseo Chávez también mirándonos. Tabuada presente. Un abrazo grande, pastor. Muy bien, gracias, hermano. Allí de Santiago del Estero. Ahí está la hermana Adriana, ¿eh? ¿Le parece? ¿Se entendió? ¿Cambio? Miren. ¿Cómo termina entonces? que Sion es el lugar de adoración, ¿cierto? Así es. Adoración. Entonces, en Cristo tenemos el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ahí tenemos la relación con Cristo. ¿Sí? El lugar de Sinaí, el monte Sinaí, pues era un lugar de, bueno, todo el mundo tenía miedo de acercarse al Señor. Pero no, aquí, entonces se ve diferente que escoge el Señor en Cristo Jesús. Muy bien, pastor. Amén. Amén, hermana Adriana. Y si usted sigue leyendo, va a decir al monte de Sión, a esta la compañía de millara de ángeles, nos muestra todo el peregrinar de la iglesia, la actividad de la iglesia, pero dice a Jerusalén la celestial. Digo porque si no otra vez podemos hacer centro de adoración a Jerusalén y oraríamos para el lado de Jerusalén. Aquí está hablando de la Jerusalén celestial. Hubo un cambio de templo. El Sión es una nación celestial y ahora nosotros somos esos tabernáculos donde habita el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar de la fiesta, a ver si alcanzamos a presentar antes de cerrar aquí que Cristo tiene que cumplir como sumo sacerdote de un nuevo orden, va a tener que cumplir con todas estas leyes. En él se tiene que cumplir todo esto también para hacer mayor, las leyes sacrificiales que lleva adelante el sumo sacerdote con los sacerdotes regulares, la ley judicial moral, él tiene que haberla cumplido perfectamente, bien,
y la ley ceremonial que tenía que ver con las fiestas del pueblo de Dios. También muy interesantes, muy significativas estas ceremonias que tienen que ser todas cumplidas en Cristo Jesús para que Él sea todo el cumplimiento de estos sacrificios. Y ahora pasemos a una etapa distinta. ¿Se acuerda la conversación, hermana Adriana, y a los hermanos de Jesús con la samaritana? Donde la samaritana le dice: Señor, ya que tú eres profeta, quiero preguntarte, ¿dónde debemos adorar? Porque los judíos, ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que en el monte santo, Gerizim. ¿Dónde se debe adorar? Y entonces el Señor le dijo: bueno, ustedes adoran lo que no saben. Porque si supieran, tenían que adorar en Jerusalén, porque había cambiado el lugar de adoración en un momento. ¿Se acuerdan? Había cambiado del monte Gerizim al monte de Sión, en los días de David. Bien, cuando se construyó el templo y se consagró la casa allí. Perfecto. Y dice: nosotros, los judíos, adoramos Jerusalén, adoramos lo que sabemos. Pero, y ese pero es grande en la Biblia, pero la hora viene, le dice Jesús a la samaritana, le revela algo tremendo, importante que está relacionado con esto. Pero la hora viene y ahora es, porque a partir de él, a partir de la casa perfecta donde habitó toda la plenitud de la deidad, va a inaugurar un tiempo nuevo de otro tipo de templo. Templo mejor, mejor pacto, mejor sacrificio, mejor sumo sacerdote, mejor templo, mejor todo. Y dice: mas ahora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca el Padre que le adora. ¿Ven? Hay un cambio aquí. Hay un cambio. Hay un cambio en la presencia, un cambio en el templo. Hay un gran cambio que debemos entenderlo. ¿Se acuerdan de esta página que vimos? Cómo se lleva adelante un sacerdocio y el otro. Y ahora la ley que salió de Sión y la palabra de Dios que salió de Jerusalén, ahora está en la iglesia y la presencia de Dios está habitando aquí, y un sumo sacerdote, un cambio total en el sacerdocio, en el trabajo y en el lugar de habitación de Dios, que está apuntando seguramente al cumplimiento total de la profecía, cuando el tabernáculo de Dios esté totalmente entre los hombres, ellos morando en él y Dios morando en ellos. Muy interesante entonces cómo vamos llevando adelante esta comprensión del libro de Hebreos. Cierro esta primera parte. Claro, dice la hermana. Gracias, hermana Adriana. Bien. Perfecto. Cristo, sumo sacerdote, decía el 25, el verso 25, puede salvar perpetuamente. Y ahí, en el capítulo 7, va a hacer una comparación. El otro sacerdocio pertenecía a la tribu de Leví. ¿Ve? Porque cambiado, dice, interesante el capítulo 7, porque dice ahí: si pues la perfección fuera por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase un sacerdote diferente, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Claro, si hubiera sido el otro perfecto no tendría necesidad, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Interesante, porque aquel de quien se dice esto es de otra tribu, la cual nadie sirvió al altar, porque es evidente que nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo, surgió de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a los sacerdotes. Y esto es mucho más evidente todavía si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no designado conforme a la ley del mandamiento, carnal. Mire esta versión, según la carne. Y remarque esto en su Biblia, todos los estudiantes, por favor, si están leyendo su Biblia, remárquela. No designado, dice el versículo 16, conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Eso lo dice toda la Biblia. La palabra en griego empieza con A, significa destruido, pero la A indica no destrucción, no se puede disolver. Entonces, esto está basado, nuestro sacerdocio está basado no en aquello de reemplazo carnal, sino en una vida indestructible. Muerte y resurrección de nuestro Señor hace una vida eterna, una vida indestructible. Porque se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En efecto, por un lado,
se ha quitado de en medio el mandamiento anterior a causa de la debilidad e inutilidad. Lea otra versión para que entienda. Ese mandamiento se quitó por la debilidad y inutilidad. No fue útil, pero no porque el mandamiento no fuera correcto, sino porque nosotros éramos débiles para poder cumplirlo. Pues nada perfeccionó la ley, y por otro lado es introducida en su lugar una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Y en cuanto Él no fue hecho sacerdote sin juramento, porque aquellos sin juramento fueron designados sacerdotes, pero Él, Cristo, con el juramento del que dijo, juro el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre. Ahí vuelve a mencionar el Salmo. Sacerdocio inmutable que no pasa, fiador de un mejor pacto, porque es permanente para siempre, vive para siempre. Allí está explicando por qué es superior y excelente este sumo sacerdocio ideal. Vamos al corte y ya venimos después de la pausita con el final del capítulo 7 de la comprensión y la obra expiatoria de Cristo, y viendo las ceremonias que llevaba a cabo el sacerdocio arónico y las fiestas, todas ellas estaban apuntando a un cumplimiento seguramente de la vida de Cristo, de la iglesia y del propósito y el final de lo que Dios tiene planeado con nosotros. Dios les bendiga, hacemos un cortecito, una pausa, si alguno quiere preguntar algo en serio, tiene tiempo un rato, aquí en el Facebook nos vamos por unos 10-15 minutitos. Dios los bendiga ricamente, ya nos volvemos a encontrar en el aula virtual con Hebreos y Tabernáculo. Cambio.